Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo del Ministerio de Cultura y Juventud mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinavi. Para esta institución es un honor unirse a la Academia Morista Costarricense en una conferencia más de este ciclo. Esta tarde, con la conferencia Rescatando el 1 de Mayo, caída y resurgencia del feriado nacional por el doctor Marco Cabrera Geseric. Estas actividades son muy importantes porque permiten ofrecer al público información muy valiosa sobre la campaña nacional y además van creando un repositorio de información que forma parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional y que van a estar desde ya disponibles para el público. Un agradecimiento al conferencista, a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia, a la doctora Ana María Botey, coordinadora de la Cátedra Juan Rafael Mora, a Manuel Solano de la Biblioteca Nacional y Daniel Bonilla de la Academia Morista, que nos apoyan con la logística y transmisión de la actividad. Un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan en vivo esta tarde. Esta actividad va a permanecer el video en el Facebook de la Biblioteca Nacional y también de la Academia, y los invitamos a compartirlo. A continuación, le doy la palabra a la doctora Ana María Botey Sobrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laurita. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Marco Cabrera Geseric, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y que para que lo conozcamos un poquito más, es un alajuelense de pura cepa, ¿verdad, don Marco? Y además se nos fue a estudiar a Estados Unidos, a hacer su doctorado allá y se quedó trabajando en Estados Unidos. Su tesis de doctorado precisamente fue sobre parte de la temática que él nos ha desarrollado en las conferencias. La de hoy forma parte de esa temática. Estamos esperando que muy pronto salga el libro que se llamaría La guerra filibustera y la identidad costarricense, porque es importantísimo ver cómo esa identidad costarricense vinculada a la campaña nacional o la guerra filibustera, como él le dice, que tiene muchísima razón. Quienes la impulsan son los filibusteros. Nosotros estábamos muy tranquilos, produciendo, construyendo y viviendo en paz. Y los filibusteros alteran con su propósito toda la vida de Centroamérica y muy especialmente la de Costa Rica, pues fue su presidente quien primero se dio cuenta de la magnitud de esa amenaza. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a don Marco para que nos explique muy bien qué pasó con ese 1 de Mayo, que fue el primer feriado nacional que tuvo Costa Rica después de la exitosa participación de este país en esa campaña que no digamos nacional, centroamericana. Marco, por favor. Muchísimas gracias, Ana María, Laura y Manuel. Muchísimas gracias, obviamente, a la Academia Morista y también a la Biblioteca Nacional por organizar estos eventos. No sé si puedo compartir. Sí, claro. Vamos a ver. Me gustaría saber si se ve bien. Sí. Excelente. Sí. Me disculpan un poco, ando un poco engripado, si la voz no me funciona tan bien como otras veces, pero circunstancias, ¿no? El 1 de Mayo, de hecho, bueno, acabamos de celebrar otro 1 de Mayo y
es un feriado importantísimo para la historia costarricense y claro, se celebra el Día del Trabajador, pero el 1 de mayo del que queremos hablar hoy tiene que ver precisamente con la caída de Walker y la victoria costarricense y centroamericana sobre los filibusteros. Em, Tal vez les cuento un poco cómo empezó esto, porque leyendo, déjenme ver cómo, ajá, leyendo o buscando información sobre las diferentes formas en que la guerra filibustera ha sido presentada, me encontré con un librito escrito por un juez de la Suprema Corte de West Virginia, de Virginia Occidental, llamado Daniel Bettinger Lucas, y llamado La Guerra de los Filibusteros. Y resulta que en este libro él presenta una visión muy tradicional de esta guerra, pero lo que me pareció fascinante fue la introducción, porque el primer capítulo de este libro fue escrito por el embajador de Estados Unidos para Centroamérica, Don Louis Baker. En ese tiempo se le llamaba enviado especial y ministro plenipotenciario, es básicamente lo que es hoy un embajador. Y él era el representante estadounidense para El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Es decir, pasaba de un país a otro en cuestiones diplomáticas, de negocios, etcétera. Fue embajador entre 1893 y 1897. Y en este capitulito, don Louis Baker hace una confesión muy, muy interesante. Resulta que él viene a Costa Rica, visita Costa Rica en 1895. No describe en qué lugar se hospeda, pero por la descripción me hace pensar que era el Hotel Francés, que es ahora la Tienda La Gloria al frente del Banco Central. Y él describe que justo la mañana siguiente a la que llega, el 1 de mayo, a las 5 de la mañana lo despierta un estruendo de cañonazos y luego música militar alrededor del hotel y obviamente Louis Baker se sorprende y no entiende qué está pasando y es un rato después que decide bajar al lobby y decide buscar el periódico y se da cuenta, como lo describe aquí, que el 1 de mayo Costa Rica celebra la derrota en Nicaragua de el filibustero yanqui William Walker. Y él describe, bueno, por esto fue el escándalo. Si ustedes siguen leyendo, él dice acá que mientras se tomaba su café, leyó la edición matutina de seis de los 8 periódicos que había en esa época en la ciudad. Claro, me dio mucha curiosidad y gracias precisamente a la Biblioteca Nacional y al trabajo que ha hecho de digitalización de periódicos, decidí buscar los periódicos que don Louis Baker había leído. Y me encontré a La República, que precisamente tiene un articulito, se llama 1 de mayo, donde inicia diciendo 38 años hace hoy que el filibustero yanqui William Walker, esta es precisamente la línea que Louis Baker había leído y escribió en su capitulito. Pero me encontré que no solo la República hablaba de este evento, me encontré otros periódicos, El Diarito, y resulta que también ese mismo día, el 1 de mayo de 1895, publicó un articulito celebrando el 1 de mayo. ¿Qué centroamericano no siente en su corazón un goce inexplicable al recordar todos los años que se acerca el 1 de mayo, fecha gloriosísima para nuestra patria, precioso apunte de la historia? Me encontré también La Prensa Libre, periódico ya extinto, todavía estaba en Costa Rica, se publicaba hace pocos años, y el 1 de mayo de 1895 también afirma que esta es la fecha más gloriosa que registran los anales de nuestra patria. El 1 de mayo de 1857, el filibustero William Walker y sus falanges se rindieron al empuje heroico de los ejércitos centroamericanos. El Heraldo de Costa Rica también tiene su artículo dedicado al 1 de mayo. Salud al 1 de mayo. Baker habla de 6 periódicos, no encontré otros, pero yo sé que la Biblioteca Nacional sigue trabajando con el fin de encontrar más periódicos y volverlos a digitalizar, así que de repente en el futuro pueden encontrar los otros periódicos. Pero obviamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la tercera batalla de Rivas, mejor conocida como el sitio de Rivas, y la rendición de Walker el 1 de mayo. Recordemos que la primera batalla de Rivas es un encuentro entre las fuerzas legitimistas de Nicaragua y William Walker, eso es en 1855. Hay una segunda batalla de Rivas, que es en la que participan los ejércitos costarricenses, el 11 de abril de 1856.
Y la tercera batalla se da casi un año después. Esta, más que una batalla, es realmente un sitio, porque de hecho los ejércitos centroamericanos rodean Rivas por aproximadamente un mes, forzando a Walker a rendirse. Y esta fecha obviamente es importantísima para Costa Rica, que fue la que lideró esta guerra en contra de los filibusteros. Fue tan importante que, volviendo a los periódicos, me encontré que el 9 de mayo de 1857, el periódico La Crónica de Costa Rica publicaba precisamente la celebración en Costa Rica de la victoria sobre los filibusteros. Es decir, por cierto, este artículo es del 9 de mayo y está hablando de una celebración el 7 de mayo. Recordamos que en esa época no había internet, no había teléfonos, no había ni radio y obviamente tomaba su tiempo que estas noticias llegaran. Bueno, el 7 de mayo se organizó la primera celebración de esta victoria con 21 cañonazos y con un desfile de tropas tanto en Rivas como también en San José. La crónica termina este articulito diciendo: el 1 de mayo será de hoy más el día memorable de la patria. Y sin embargo, no me sorprendería que la gran mayoría de los que están viendo este video no hayan escuchado sobre el 1 de mayo como una celebración patria. Resulta que ese mismo año, el 27 de octubre, ya el Congreso decide formalizar este acto. En el artículo 8 del decreto de ese día, el Congreso Nacional declara el 1 de mayo como el Día Nacional para celebrar la derrota de los filibusteros. Este día, por cierto, no se ha abolido. Oficialmente, el 1 de mayo de 1857 sigue siendo un feriado oficial. Para 1858 se hacen las primeras fiestas oficiales y se hacen en grande. Se iluminan las calles, todos los faroles de San José se iluminan. El presidente de la República decide salir de la casa presidencial y hacer un paseo con miembros del Congreso. Todo eso acompañado por música militar. Hay bandas militares junto con ellos. Marchan hacia la Catedral de San José, en donde hay una misa, un Te Deum. El Te Deum generalmente es una misa de acción de gracias, entonces obviamente le están agradeciendo a Dios el apoyo espiritual para haber derrotado a los filibusteros. Y luego hay un desfile en que regresan los miembros del Congreso. Se escuchan varios balazos de fusilería, es decir, el ejército se para al lado de los congresistas y la saludan su paso con fusiles y luego continúan con un desfile incluyendo la bandera nacional. Si esto les recuerda bastante las celebraciones actuales del 11 de abril, no es coincidencia. Obviamente también se celebró esto con 21 cañonazos, como ustedes pueden ver en ese articulito de 1858. Muy bien. Sin embargo, este feriado no iba a durar mucho, más que nada por rencillas políticas. Don Juan Rafael Mora, a pesar del éxito económico, institucional y también militar que había implementado durante los 10 años que estuvo en el poder, siempre tuvo una gran serie de enemigos, especialmente de ciertos grupos en la élite. Y muy pronto estos serían los encargados de derrocarlo y imponer un nuevo sistema de gobierno. Volviendo al 1 de mayo, es importante, y esto ya lo mencionó Ana María, que el 1 de mayo de 1857 es el primer feriado netamente costarricense. Hay que entenderlo de esta forma. Desde 1821, cuando ya Costa Rica se independizó de España, recordemos que muy poco después se une a Centroamérica. Y resulta que el 15 de septiembre, que se impone como feriado en Costa Rica, se impone debido a un decreto del Congreso Centroamericano. Es decir, es un feriado netamente centroamericano, pero no exclusivamente costarricense. Había otros feriados, por ejemplo, que son muy importantes, el 2 de agosto, pero estos son religiosos. Aunque obviamente la Virgen de los Ángeles y su celebración es una cuestión muy costarricense, hay que recordar que la Iglesia Católica es un conglomerado o una corporación internacional, ¿verdad? Con su capital en Roma, en el Vaticano. Y por lo tanto, cualquier feriado religioso tiene implicaciones con instituciones internacionales.
El 15 de septiembre se refrenda en Costa Rica, una vez que Costa Rica se declara república, el 11 de septiembre, con un decreto de 1848 por José María Castro Madrid, como feriado costarricense, pero ya sabemos que esto tiene una connotación centroamericana, es decir, es un feriado heredado, y que es el 1 de mayo de 1857, el primer feriado netamente costarricense, y que sigue vigente oficialmente. Muy bien, volviendo al derrocamiento de Mora. En agosto de 1859, estas élites que no habían sido muy amistosas con Mora, ya lo habían tratado de derrocar un par de veces antes, incluso durante la guerra filibustera, eh, patrocinado más que nada por sus antiguos aliados, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, los dos oficiales del ejército durante la guerra filibustera, y también por José María Montealegre, cuñado, de hecho, de Mora. Entre ellos lo derrocan y esto inicia un nuevo sistema de gobierno, una dinastía que yo decidí llamar la Nueva Era, porque obviamente hablamos de mínimo 3 presidentes: José María Montealegre, que fue presidente entre 1859 y 63, Jesús Jiménez Zamora lo siguió entre el 63 y el 66, José María Castro Madrid vuelve entre el 66 y el 68, y entre el 68 y el 70, Jiménez Zamora de nuevo. Le llamo la nueva era porque estos 3 presidentes forman una especie de facción que lo que tienen en común es que son extremadamente antimoristas. Entre ellos pueden tener sus divergencias, pero lo que los une es que son antimoristas y lo que pretenden es eliminar la memoria de Juanito Mora, que no se hable de él nunca más. Y resulta que uno de los instrumentos que utilizaron con este fin fue un periódico llamado La Nueva Era. Precisamente de ahí es donde yo tomo el término para hablar de estos 3 presidentes. Bueno, el problema es la guerra filibustera, que obviamente fue tan importante para Costa Rica, no solo por la participación de costarricenses de casi todo el país que se unieron en este esfuerzo, sino además por la epidemia de cólera que mató entre el 8 y el 10% de ciudadanos costarricenses. Por lo tanto, esta guerra fue un trauma nacional. De repente, para olvidarse de Juanito Mora, hay que olvidarse también de la guerra filibustera. Entonces, muy interesante, no solo se elimina el recuerdo de Mora, cualquier referencia a él, sino que además durante la nueva era no se menciona la guerra filibustera ni una sola vez. Bueno, me autocorrijo, una vez. Resulta que el 15 de septiembre de 1864, este grupo de la nueva era decide, como se hacía cada 15 de septiembre, llamar a un orador, a algún especialista, algún escritor, para que dé un discurso celebrando el 15 de septiembre la independencia. Y en 1864 le piden al colombiano José de Ovaldía que dé un discurso. Y José de Ovaldía, obviamente como extranjero, no está tan consciente de las luchas faccionales en Costa Rica. Y digamos que tal vez influenciado por los días que vivió en Alajuela, ahí en Alajuela él conoce la historia de Juan Santamaría y decide mencionarlo. Entonces en su discurso él de hecho describe a Juan Santamaría, no habla de Juanito Mora, tal vez él sabe que no puede hacer eso, pero él no ve por qué no hablar de la guerra filibustera y recupera la imagen de Juan Santamaría. Esta sería la única vez durante todo el periodo de la nueva era en que se hace alguna referencia a la guerra filibustera. Y obviamente después de este discurso se olvida de nuevo. No es sino hasta la llegada de Tomás Guardia al poder en el 27 de abril de 1870 que estas cosas empiezan a cambiar. Tomás Guardia, de hecho, digamos que fue convencido por José María Montealegre para darle un golpe de estado a Jesús Jiménez para que Montealegre volviera al poder. Tomás Guardia decide en el último minuto de quedarse con el poder e instaurar su propia dinastía. Una dinastía que yo le llamo el Alajuelato. El motivo es, si bien la nueva era tenía su conexión por ser antimoristas, el Alajuelato también tiene su propia conexión. Y resulta que, como bien lo dice el título, tiene que ver con Alajuela. Tomás Guardia, casado con una alajuelense, aunque él es de Bagaces, él se decide moverse a Alajuela, es gobernador de Alajuela en cierto momento, e incluso durante su presidencia muchas veces él gobernó desde su casa de habitación en Alajuela Centro. No solo eso, resulta que después de que Guardia muere en 1882, el primer designado de la República que cubre su puesto es Saturnino Lizano, el cual es su yerno.
Saturnino Lizano, casado con la hija de una alajuelense y de Tomás Guardia. Después de eso hay elecciones, Próspero Fernández llega al poder. Próspero Fernández es cuñado de Tomás Guardia, casado con una hermana de Tomás Guardia. Y finalmente, cuando Bernardo Soto llega a ser presidente en 1885, este sí es alajuelense por los 4 costados, Bernardo Soto Alfaro, resulta que él se casa con la hija de Próspero Fernández. O sea, podemos ver una conexión, es definitivamente una dinastía política. Y lo que encuentro en común es esa cuestión de tener a Alajuela como una referencia constante. Lo importante de este periodo, entre 1870 y 1889, es que es un periodo en el cual los gobiernos rescatan la guerra filibustera como centro de la identidad nacional. Y esto es lo importante, porque por fin la idea de la guerra filibustera, no solo como un evento influyente y traumático para los costarricenses, sino como un elemento que celebra la soberanía nacional, que celebra a la nación y por lo tanto al pueblo costarricense, se establece a partir de la llegada de Guardia y con sus sucesores. Y con él también se reinicia la celebración del 1 de mayo. Es con Guardia que se reinicia por fin esa tradición que había empezado con Juanito Mora. Antes del 1 de mayo, sin embargo, Tomás Guardia había pensado en crear otro feriado, el 27 de abril. Recordemos que el 27 de abril de 1870 es cuando Guardia da el golpe de Estado y llega al poder. Ahora, el asunto es este, Tomás Guardia no es un miembro de las élites y Tomás Guardia tiene que encontrar alguna forma para justificar su permanencia en el poder, para que el pueblo lo vea como, ah, bien, usted sí tiene el derecho de ser un presidente. Y al no estar conectado con las élites, tiene que crear su propia imagen. Y resulta que él empieza a celebrar el 27 de abril en conexión consigo mismo. Es decir, establece un feriado que les recuerda, al que le recuerda al pueblo costarricense que fue él el que implementó este cambio de gobierno. Una cosa muy importante que él hace también es, de hecho, conectar su imagen con su experiencia como soldado y como oficial durante la guerra filibustera. Esto sí le da validez, porque él fue el que defendió la patria y fue herido durante la guerra, durante la batalla de San Jorge, lo que demuestra su valor como defensor de la soberanía y de la nación costarricenses. Bueno, resulta que celebrando el 27 de abril de 1873, el periódico El Costarricense eh, presenta esta reunión y esta celebración. Básicamente, Guardias llamaba a sus seguidores más cercanos a un banquete en el cual celebraban. Y el costarricense, de hecho, nos explica quiénes dieron discursos y de qué hablaron. Resulta en cierto momento el diputado Rafael Ramírez se levanta y decide brindar por la independencia costarricense y celebra o recuerda al expresidente Braulio Carrillo. Lorenzo Montúfar, quien era ministro de Relaciones Exteriores de Guardia en ese momento, un liberal a muerte, no tenía muchas simpatías por Carrillo, decide tomar la palabra y cambiar el tema. Y dice, no, lo que hay que celebrar es la independencia conseguida el 15 de septiembre de 1821, la cual jamás existiría si no se hubiera derrotado a los filibusteros. Y esto es muy importante, porque es la primera vez desde 1859 que se mencionan al presidente Juanito Mora y al general José María Cañas en un discurso. Obviamente, Tomás Guardia tomó nota y se dio cuenta que esto era clave para sostenerse en el poder. E inmediatamente le escribe a José Manuel Lleras, colombiano, que era editor de ese periódico que les acabo de enseñar al costarricense, periódico semioficial, y resulta que escribe uno de los primeros trabajos de literatura, de teatro, digamos, en Costa Rica, llamado La Guarda del Campamento. Esto es producido en 1873, es de días, meses después del discurso de Lorenzo Montúfar, en el cual se describe la batalla de Rivas y se incluyen personajes como Juan Rafael Mora, José María Cañas y también Juan Santamaría. Podemos ver cómo se empieza a crear esta conexión entre la nación, entre el Estado y el recuerdo de la guerra filibustera. Ese mismo año se escribe la primera letra oficial del himno nacional costarricense. Y no es obviamente la actual. El himno nacional de 1873 tendría como 12 estrofas y todas repetían la música de la primera estrofa y de la última del himno actual.
Es decir, solo se cantaba la parte esa que dice noble patria, tu hermosa bandera, solo ese estribillo, y se volvía a repetir y a repetir y a repetir. Les digo esto porque si quieren ver estas dos estrofas, cántenla usando la primera estrofa con esa música. De aquí recojo dos estrofas que son importantes. La primera, la mención de guardia. Obviamente el himno nacional está dedicado a Tomás Guardia, pero veamos la última estrofa. El cañón que en San Juan y San Jorge hizo el polvo otro tiempo morder, al intruso bandido del norte su estampida prepara esta vez. Es decir, el himno nacional no solo trata de conectar la patria con Guardia, sino además recordarles que Guardia se sacrificó durante la guerra filibustera. Vemos la construcción de la identidad nacional, donde empieza aquí en conexión con el 1 de mayo. Y nada tonto, Guardia y sus seguidores empiezan a publicar artículos a partir de entonces, conectando el 27 de abril, que celebra Guardia, con el 1 de mayo, que celebra la guerra filibustera. Ustedes pueden ver diferentes referencias, por ejemplo, la Gaceta, el 1 de mayo de 1878, en un editorial llamado el 1 de mayo de 1857, también menciona a Tomás Guardia como uno de los nobles costarricenses que cumplieron entonces con su deber. El 1 de mayo de 1880, la Gaceta habla del 27 de abril e inmediatamente habla de la rendición, la capitulación de Walker. Lo mismo podemos ver en el costarricense el 1 de mayo de 1877. Los artículos celebrando el 27 de abril y el 1 de mayo, uno al lado del otro. Esto va a cambiar obviamente cuando Tomás Guardia muere en 1882. Porque el 27 de abril era un feriado que celebraba a Guardia y al no estar Guardia ya no tenía propósito. Sin embargo, el 1 de mayo sí tenía un propósito. Lo que vamos a ver es que el 27 de abril se abandona totalmente a partir de 1883, pero las celebraciones de 1 de mayo continúan. Podemos ver aquí la Gaceta, el 1 de mayo de 1885, hablando de salvas de artillería, de dianas, que son esta música militar muy temprano en la mañana. La Chirimía, otro periódico, el 1 de mayo de 1886, hablando de diferentes héroes de la guerra. El Comercio, del 3 de mayo de 1887, hablando del eco del cañón que saludó la aurora del domingo 1 de mayo, etcétera, etcétera. Vemos otras celebraciones aquí, de nuevo el Comercio, el 28 de mayo de 1887, hace una referencia muy interesante, afirma que aun cuando el 1 de mayo se ha tenido siempre como feriado, eso es importante recalcar, el 1 de mayo nunca se abolió, las salvas no se habían vuelto a hacer desde mayo de 1859, que fue la última vez que se celebró, hasta el 1 de mayo de 1883, desde cuya fecha se vienen efectuando con regularidad. Es decir, incluso si bien se celebraba y se recordaba el 1 de mayo durante la época de Guardia, es después de la muerte de Guardia donde se vuelven a retomar los 21 cañonazos. En 1888 vemos de nuevo estos elementos que reafirman la importancia del 1 de mayo. Se escribe el himno al 1 de mayo. Dos autores muy importantes, Juan Fernández Ferraz y José Campadal, que tal vez ustedes conocen porque son mismos autores del himno al 15 de septiembre. Esta, de hecho, es la partitura del himno al 1 de mayo y ustedes pueden ver que está dedicada al presidente Bernardo Soto, miembro del Alajuelato y pariente de alguna forma poco indirecta de Tomás Guardia. Hay un fenómeno muy interesante también que se empieza a dar en 1880 y continúa dándose por unos 20, 25 años, que es la conexión entre el 1 de mayo y la celebración de la independencia. Y aquí es donde se empiezan a conectar también la idea de conectar la guerra filibustera con el día en que se celebra la independencia. Hay momentos en que durante un 15 de septiembre se recuerda también la guerra filibustera, porque obviamente una representa la independencia de España, la otra la consolidación de Costa Rica como país independiente y libre. La Gaceta del 1 de mayo habla de que la capitulación de Walker representa la defensa de la independencia. Y dice el Comercio del 28 de mayo de 1887 que el verdadero Día de la Patria es el 1 de mayo de 1857. Es decir, hay toda una intención en esta época de incluso tomar el 1 de mayo como el día más importante para celebrar
a Costa Rica. El 15 de septiembre de 1889 podemos ver un ejemplo de lo que les mencionaba. La prensa libre, si bien ese es el día que se habla de la independencia de España, el 15 de septiembre de 1821, podemos leer aquí, lo tengo marcado, subrayado, la independencia. Día llegará en que su verdadero aniversario sea el 1 de mayo. Es decir, hay todo un cabildeo para proponer el 1 de mayo como el día para celebrar la independencia de Costa Rica y no el 15 de septiembre. Se continúa dando lo mismo el 1 de mayo de 1890 en la prensa libre. La rendición de Walker es el sello verdadero de la independencia. La prensa libre, 5 años después, vale más quizá el 1 de mayo de 1857 que el 15 de septiembre de 1821. Podemos ver la fortaleza que tenía el 1 de mayo ya para finales del siglo XIX. En ese mismo año, en 1895, don Antonio Zambrana da un discurso, el discurso oficial, en el cual que habla de que de hecho el 1 de mayo es cuando se termina la campaña de la independencia centroamericana. Es decir, no hay independencia sin el 1 de mayo de 1857. En el caso de Antonio Zambrana es muy interesante porque si recuerdan que Louis Baker hablaba de que él estuvo el 1 de mayo de 1895, él no solo habla de cañonazos, no solo habla de música, sino además menciona que en la tarde él asistió a un discurso de una persona muy respetable. Es este discurso, el discurso de Antonio Zambrana. Eso también, por cierto, lo pueden encontrar digitalizado en la Biblioteca Nacional. Las cosas van a cambiar pronto, sin embargo. Más que nada porque hay bastante competencia al 1 de mayo, pero también hay ciertos intereses. Veámoslo primero. Resulta que ya para los 1880, 1890, parte de la celebración de la Guerra Filibustera buscaba encontrar uno o varios héroes nacionales. Y si ustedes buscan los artículos que se publican durante esas fechas, hay una insistencia de quién fue el personaje más importante. Se menciona a Juan Santamaría, a Juan Rafael Mora, José María Cañas, a otros héroes como Nicolás Aguilar, Juan Alfaro Ruiz, etcétera, etcétera, Máximo Blanco. En fin, la lista se hace cada año más grande, pero no se consolida ninguno, excepto Juan Santamaría tal vez. Para 1883, la Municipalidad de Alajuela le da su nombre a una calle. Por cierto, la calle continúa siendo llamada Juan Santamaría, y es justamente la que pasa al frente de lo que era la casa donde vivía Juan Santamaría. En 1884, la municipalidad también crea una plaza, la Plaza Santa María, que por cierto no es donde está la estatua de Juan Santamaría ahora. El Parque Juan Santamaría de ahora no es la misma Plaza Santa María. La Plaza Santa María está ubicada, para los que conocen Alajuela, donde está ahora el Instituto de Alajuela. En 1891 se crea la estatua a Juan Santamaría. Y ya para 1901 tenemos registro de que en Alajuela por lo menos se celebraba constantemente a Juan Santamaría. Como pueden ver en este articulito de la República del 12 de abril de 1901, se habla con motivo del aniversario de Juan Santamaría, hubieron bailes populares, máscaras, y el artículo continúa, incluso se le puso una corona. No soy el único que ha investigado esto, y creo que esta es la referencia más temprana, pero tanto en mi caso como el historiador Rafael Méndez creemos que, aunque este sea el primer registro, es posible que ya se haya celebrado con anterioridad. Para asegurarnos de la importancia de Juan Santamaría, podemos ver la primera estampilla con la figura de Juan Santamaría publicada ya en 1901. Es decir, ya el Estado consideraba esta figura como muy relevante. Ya hay competencia, porque de alguna forma, para celebrar a Santa María, hay que celebrar el 11 de abril. El otro asunto que empieza a crear competencia es un poco la desidia del gobierno, porque resulta que el 1 de mayo es también la inauguración del Congreso, como se sigue haciendo, ¿no? La primera semana de mayo. Y resulta que muchos de los periódicos que se leen para principios del siglo XX casi no mencionan el 1 de mayo en referencia a la derrota de Walker, sino a la inauguración del Congreso. Se habla de discursos, de bailes, de brindis, pero todas relacionadas con la inauguración del Congreso. Es decir, es un acto político y no necesariamente de la patria. Pero además hay otros elementos internacionales que van a afectar la celebración del 1 de mayo.
A partir de 1898, Estados Unidos entra en un nuevo desarrollo económico y político que lo lleva a expandir su influencia en el Caribe. Para 1898 le declara la guerra a España, se queda con Cuba y con Puerto Rico. En 1903 ocupa Panamá. En 1905 ocupa la República Dominicana. En 1906 ocupa Cuba militarmente de nuevo y lo mismo en Nicaragua en 1912. Y obviamente los países latinoamericanos empiezan a tomar esto muy en serio y a preocuparse de la situación de su propia independencia frente a un nuevo tipo de imperialismo. Bueno, resulta que no pasa desapercibido para la prensa la conexión entre el expansionismo estadounidense de principios del siglo XX y el expansionismo de Walker de los 1850s. Este articulito de la información del 1 de mayo de 1908 lo dice claramente, porque ya es sabido que Walker, yanqui de nación y de temperamento, con auxilio norteamericano, pretendía dominar este pequeño istmo y con él reforzar el partido esclavista yanqui. La prensa libre, el año anterior, también había publicado un artículo conectando el 1 de mayo con el rechazo del expansionismo de los estadounidenses. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, hay un problema de conectar Estados Unidos con William Walker, porque resulta que hay otro evento a nivel internacional que es muy relevante y que obviamente se celebró hace poquito de nuevo, que es el otro 1 de mayo. En 1886, como parte de las protestas de los trabajadores a nivel mundial, por mejores condiciones, la policía ataca a un grupo de trabajadores que están reunidos dando discursos en la plaza de Haymarket en Chicago. Y se dan varias explosiones, hay varios asesinatos, muchos de los líderes de los trabajadores son ejecutados un poco después. Esto da inicio a que el 1 de mayo se consolide como una celebración de los derechos de los trabajadores que están luchando por las 8 horas de trabajo, por pensiones, por salud, por otros beneficios. Y la Internacional Socialista declara el 1 de mayo como feriado internacional. Esto va a llegar a Costa Rica muy pronto. Ya se menciona el 1 de mayo en conexión con los trabajadores a finales del siglo XIX, pero ya para 1913, va a tomar unos cuantos años, finalmente los trabajadores se reúnen y declaran el 1 de mayo como su feriado, empiezan a desfilar cada año y como ustedes pueden ver, hay un registro, el periódico El Noticiero, el 1 de mayo de 1913, hablando de cómo se celebra por primera vez en Costa Rica el Día del Trabajador. Bueno, resulta que de nuevo estos feriados empiezan a mezclar. Como el 1 de mayo se celebra la derrota de William Walker y al mismo tiempo el Día del Trabajador, se puede ver cómo al principio estos dos elementos se funden. El periódico La Aurora Social y también La Información publican en 1913 títulos y artículos que conectan a la fiesta del trabajador con la celebración de la derrota de Walker. Podemos ver que La Información también publica un artículo similar en 1917. Y eso es preocupante para las élites, porque resulta que de alguna forma las élites están conectadas con el comercio estadounidense. Entonces, ¿cómo hacer para que no se conecte un feriado, el 1 de mayo, como Día del Trabajador, que es un feriado, si se quiere, anticapitalista, conectado con la potencia capitalista que es Estados Unidos, y desconectarla de un estadounidense que invadió Costa Rica como William Walker? Entonces resulta que el gobierno trata de, ¿cómo llamarlo? De diluir un poco la situación y se crea el Día del Árbol. El Día del Árbol todavía se celebra, es un feriado ambientalista si se quiere, pero para aquellos que celebran el Día del Árbol, que están conscientes de este feriado, pueden darse cuenta que no se celebra el 1 de mayo, pero en esta época sí. Y no solo eso, como pueden ver en estos artículos de 1915, de 1920, de hecho, el presidente de la República, en vez de celebrar el Día de los Trabajadores o de celebrar el 1 de mayo, que es el día que se derrota a William Walker, Día de la Soberanía Nacional, van a celebrar el Día del Árbol. Es decir, uno de estos feriados creados para diluir la importancia de los otros. Y finalmente,
el 18 de junio de 1915, precisamente por la importancia que ha adquirido Juan Santamaría, el presidente González Flores decide decretar el 11 de abril como feriado nacional. Es decir, la guerra filibustera no solo tiene el 1 de mayo, sino que ahora además tiene el 11 de abril para celebrar el feriado nacional. ¿Y qué pasa? El gobierno deja de celebrar el 1 de mayo y empieza a celebrar solamente el 11 de abril. Vemos aquí cómo el 11 de abril de 1916 el gobierno y la prensa se concentraron en Alajuela, pusieron todo el dinero y toda la organización para celebrarlo en grande, y justamente el 1 de mayo de ese mismo 1916 prácticamente no se celebró por el gobierno. Es decir, hay una transición, el gobierno está tratando de desconectar la idea de ser anti-Walker, anti-norteamericano con la fiesta del trabajador, y por eso se establece el 11 de abril, que ya tomaba su fuerza, sí, pero también hay otras elucubraciones políticas, ¿verdad? Entonces, para resumir, la rendición de Walker llega a ser el 1 de mayo, el feriado nacional más importante en su momento. Se empieza a diluir con la inauguración del Congreso cada año. Se empieza a hablar cada vez menos del 1 de mayo en relación con los filibusteros. La implementación del Día del Trabajador preocupa a las élites porque se conecta el nacionalismo costarricense de la guerra filibustera con los trabajadores, que es algo que a los gobiernos generalmente les preocupa, que es la conexión del pueblo con el nacionalismo, en vez de que sea el gobierno el que represente a la nación. Luego tenemos el Día del Árbol, obviamente, de nuevo, para diluir la importancia del 1 de mayo. Y finalmente la implementación del 11 de abril, que viene a sustituir al 1 de mayo. Ya para 1921, este sistema había funcionado tan bien que el Diario de Costa Rica publica el 3 de mayo una notita que dice: algunos elementos han pensado en revivir la anticuada costumbre de 6 años antes, pero anticuada, de celebrar fiestas cívicas en este mes de mayo, pero la idea no encuentra eco. Es decir, hay gente interesada en celebrar el 1 de mayo, pero definitivamente el gobierno no pone ni el dinero ni la organización, y por lo tanto el 1 de mayo empieza a perder fuerza. Uno de los últimos 1 de mayo que se celebró fue el de 1929, que es cuando se inauguró el monumento a Juan Rafael Mora, el cual está localizado frente al edificio de Correos en este momento. Y aunque no es algo que necesariamente es mi función promover, pero sí me gustaría, por lo menos, que las personas que ven este video, por lo menos tomen en cuenta esta historia y tal vez piensen si vale la pena recuperar el 1 de mayo como símbolo de la soberanía nacional. Muchas gracias. Marco, muchísimas gracias. Has hecho un recorrido excelente porque la inmensa mayoría de los costarricenses no solo desconocen muchísimo sobre ese periodo de la historia y sobre esa década, y por eso son estas conferencias, pero ya lo que hoy trataste es todavía mucho más desconocido. No hay ninguna claridad de que el 1 de mayo fue el primer feriado netamente costarricense y que fue un equivalente de la independencia, porque realmente esta sí hubo que lucharla y pagar un precio muy alto en términos sociales, militares, fiscales, altísimo, unido a la epidemia del cólera. Y nos has explicado muy bien algo que también muchos desconocen, que durante 2 décadas y algo más se silenció por completo la campaña nacional. Y eso es parte de lo que hoy nos tiene también de poco conocedores, porque hubo que de nuevo volver a levantar el espíritu costarricense y recordarle a los costarricenses lo glorioso de ese pasado y cómo esos pasados no han estado alejados de las maniobras políticas de unos y de otros.
Me está diciendo Manuel Solano que de momento no hay comentarios. No sé si quisieras agregar algo más, alguna cosa que te parece importante agregar, que en el resto de Centroamérica, Marco, tal vez esta fecha del 1 de mayo también pasó desapercibida. Es correcto, y es fascinante porque si se pone uno a pensar, el 11 de abril tiene cierto sentido porque básicamente fue una confrontación, el 11 de abril de 1856 en Rivas, una confrontación entre fuerzas costarricenses y en contra de los filibusteros. Los costarricenses con ayuda de algunos nicaragüenses voluntarios, pero no con las fuerzas centroamericanas. En cambio, el 1 de mayo de 1857 es una victoria centroamericana, no es solamente costarricense, aunque el general en jefe era don José Joaquín Mora, hermano de don Juan Rafael, había sido declarado el general en jefe de las fuerzas centroamericanas. Pero eso no quiere decir que el esfuerzo fuera solamente costarricense. Y sin embargo, se ha olvidado no solo el 1 de mayo, sino en general la guerra filibustera. Lo cual es muy interesante porque si nos remitimos a cómo empezó la confrontación entre los filibusteros, contra los filibusteros, fue justamente Juanito Mora el que tuvo la visión de enfrentarlos lo más pronto posible. Si se buscan los documentos diplomáticos de la época, Mora le había insistido, especialmente a los gobiernos de El Salvador y de Guatemala, intervenir y ayudar. Y los dos prometieron ayuda, pero tardaron meses y meses en finalmente decidirse y finalmente organizarse. Es decir, ya cuando Costa Rica había peleado en Rivas y había tenido que regresar trayendo el cólera de regreso, para entonces los guatemaltecos y los salvadoreños apenas estaban empezando a organizarse a ver si peleaban o no. Y de hecho El Salvador tuvo muchas dudas. Carrera de Guatemala por lo menos estaba un poco más decidido. Entonces es interesante ponerse a pensar en eso porque además en ninguno de esos países se celebra la guerra filibustera. En Nicaragua sí, obviamente se celebra y celebran el 15 de septiembre debido a una batalla que se dio en Nicaragua contra los filibusteros, la batalla de San Jacinto, y es la que ellos celebran. Eh, en Rivas, los nicaragüenses están muy, muy conscientes, obviamente, y medio orgullosos. Cada vez que llega un costarricense, siempre les muestran, ahí es donde estaba el mesón que quemó Juan Santamaría. Ellos saben la historia, obviamente, pero no lo celebran tampoco. Reconocen a Juan Santamaría como un héroe nacional también, pero no es como el énfasis que se le da en Costa Rica. Entonces es fascinante también cómo hay cuestiones políticas de por medio, ¿verdad? El por qué El Salvador y Guatemala y Honduras no recuerdan este evento tan relevante, tomando en cuenta también que William Walker invadió después Honduras de nuevo, que fue capturado y ejecutado en Honduras y casi no se recuerda. Unas pocas cosas que tal vez los hondureños recuerden en conexión con la guerra filibustera es precisamente el sobrenombre que le tenemos, catrachos. Y eso está relacionado con uno de sus líderes, Florencio Satruch. Y la forma en que se pronunciaba el apellido en ese momento Sí, llevó Satruch. a que se convirtiera en catracho. Entonces resulta que de ahí viene el sobrenombre de ellos, de la guerra filibustera. Ni siquiera lo recuerdan. En Guatemala sí hay un monumento, creo que es en la Avenida de la Reforma, dedicado a los caídos en la guerra filibustera, pero aparte de eso nunca ha habido celebraciones. Y en El Salvador creo que ni eso. Entonces es muy interesante de nuevo este concepto que se maneja en historia, especialmente en historia cultural, que es las, la imaginación colectiva o la memoria colectiva más bien, que tiene que ser creada precisamente a partir de repeticiones. Y esto fue lo que hizo justamente Costa Rica durante la época del Ajuelato, repetir y recordar cada año lo que pasó y la importancia, porque ahí está el asunto, no solamente recordar cualquier cosa, es que la cuestión tiene que ver con emociones y con valores que conectan al ciudadano de a pie con un evento específico. Y esto obviamente ha demostrado que el 1 de mayo de 1857 y en general obviamente la guerra filibustera continúa siendo un elemento importantísimo, no solo para la identidad nacional, sino incluso para los usos políticos. Y de esto hablo un poquito en mi libro, que muchas gracias por mencionarlo al principio, Ana María. Sí, ojalá que salga pronto, creo que los costarricenses lo disfrutarían y justamente habla de eso, también no solo de cómo
de cómo se recuperó la memoria, pero de cómo en diferentes grupos políticos han tratado de usar la memoria de la guerra filibustera Exacto. con algunas situaciones más positivas y otras más negativas. Es una Sí, historia muy sí. interesante. Uso y abuso Eso, que hay de la historia, como en este momento aquí en Costa Rica, hablando del fin de la Segunda República y de la fundación de una Tercera República. Eso es realmente un abuso de la historia, ¿verdad? Me, me sorprende que los nicaragüenses solo rescataran el 14 de septiembre de 1856, probablemente por el papel fundamental que ellos asumieron en esa batalla de San Jacinto, que prácticamente eran los nicaragüenses dirigidos por José Dolores Estrada, derrotando a los filibusteros dirigidos por William Walker. Y es un poco egoísta de su parte hacer ese recorte de la historia. Y qué miopía, porque realmente estas son, digamos, las páginas más lindas de la historia de toda Centroamérica. Y las hemos apagado. Y en este momento, en esta coyuntura también del presente, donde el destino manifiesto vuelve a estar en primer plano y donde se está buscando una sumisión absoluta a los dictados de los Estados Unidos, no recordar esto. Bueno, acabo de ver un comentario aquí donde dice, aquí ya veo varios comentarios. Aquí de Luis Daniel González, fantástica investigación y documentación. Bueno indicar que la inauguración del monumento en 1929 fue durante la segunda administración de don Cleto González Víquez, quien claramente valoraba altamente esta historia. Y Carolina Mora nos dice, excelente, muchas gracias. Las continuas invasiones de Estados Unidos a Centroamérica y el Caribe no habrán desmotivado estas celebraciones. Esa es una pregunta. Y luego Elizabeth Fonseca dice, agradezco profundamente al doctor Cabrera Geseric por esta excelente conferencia preparada con esmero. Remitámonos a la pregunta de Carolina. sí, muy Esas interesante. invasiones de Estados Ujú. Unidos a Centroamérica y el Caribe habrán desmotivado estas celebraciones. Y es No que la estoy, sí. historia, la historia profesional en estos países, no en Guatemala, pero en Nicaragua y en El Salvador, es muy reciente. Es muy reciente la creación de escuelas de historia. Mm. Y además han estado tanto salvadoreños como nicaragüenses muy impactados por su historia más reciente. Entonces, también es otra cosa que me gustaría que hablaras. Y Adrián aquí me dice sobre la inauguración del monumento a Mora Porras frente al edificio de Correos. ¿Fue algún intento por retomar la celebración del 1 de mayo, siendo Cleto González presidente y un gran estudioso de la historia? Bueno, ya tenés estas preguntas. Y son varios temas. Vamos a ver, Sí, voy sí, a sí, acomodar un sí. poco las ideas. Bueno, a Eh, ver, la de Carolina y las invasiones. la primero que quiero mencionar, de hecho, es que ya vos mencionabas, Ana María, tiene que ver con el por qué Nicaragua se celebra el 14 y el 15 de septiembre, Ajá, la batalla de San Jacinto. Y esta investigación la hizo, de hecho, Patricia Fumero. Fue muy interesante que ella descubrió que, de hecho, después de la guerra, eh, Nicaragua básicamente también silencia muchas cosas relacionadas con la guerra filibustera por un motivo muy especial, porque es la única forma de reconciliar el país. sí,
aquí lo que pasa es que hay un fenómeno político muy interesante porque hay una guerra civil entre dos facciones nicaragüenses. Una de ellas es la que trae a Walker y obviamente la única forma después de que termine la guerra de las dos facciones de unirse y recrear o hacer de nuevo una Nicaragua es olvidándose de la guerra filibustera. Pero lo que sucede es que don José María Estrada, que fue de hecho el general que derrotó a Cole Ok. y a las fuerzas de Walker en San Jacinto, él continúa celebrando de forma privada. Él llama a sus amigos, en especial esos que pelearon con él y a otros generales, etcétera, a ir a su casa a celebrar esto cada año. Hay recortes que Patricia encontró en los diarios comentando cómo había tragos y comida y esto, celebrando. Y parece que lo interesante es que ahí está, como detrás de la cortina, ¿no? Un poquito como las celebraciones de Juan Santamaría en el siglo XIX. Ahí están, pero no es como muy oficial el asunto. Interesantemente, no es sino hasta la llegada de Somoza que él empieza a recuperar eso y hacerlo un evento nacional. Él es el que le expropia la hacienda de San Jacinto y la hace un parque nacional, que es de nuevo un poco contradictorio porque sabemos muy bien las conexiones de Somoza con los Estados Unidos y que él recupere la memoria de una guerra filibustera que es en defensa de la nación, en contra de los estadounidenses y al mismo tiempo él aliado con los estadounidenses. Eso me deja un poco mmm, tirando líneas, como decimos en Costa Rica, ¿no? Pero es fascinante. Y otro evento muy importante es que es cierto, Nicaragua de hecho tuvo otros eventos que fueron más traumáticos aún. Recuerdo muy bien que cuando fui a Nicaragua a hacer un poco de esta investigación, obviamente si yo les decía la guerra filibustera, tal vez no sabían de qué estaba hablando, y el término que ellos utilizan es la guerra nacional. Entonces yo les preguntaba, mire, información sobre la guerra nacional, ¿dónde puedo encontrar? Y lo que se les venía a la mente era la revolución sandinista. Para ellos esa era la guerra nacional. Ya no se acordaban del siglo XIX, claro, porque era mucho más traumático. Entonces, muy interesante ver cómo manejan esto en Nicaragua, muy distinto. Además, el héroe nacional, Andrés, se me olvidó el apellido, Andrés Castro, también es una figura popular, ¿verdad? Y generalmente está conectado con uno de los guerrilleros sandinistas durante la revolución. Hay una foto famosa de un guerrillero tirando un cóctel Molotov y se asocia mucho con Andrés Castro tirando la piedra en contra de unos filibusteros. La pose es la misma. Entonces hay otras formas de manejar la política ahí. Ahora, para extenderme y ahora tratando de responder un poco lo de Carolina, de hecho, lo voy a conectar un poquito también con lo de González Víquez. Eh, la literatura en Costa Rica, personalmente creo que en el siglo XIX, principios del XX, los costarricenses no eran muy prolíficos en su literatura, pero interesantemente casi todos toman historias conectadas con la guerra filibustera. Una de las razones puede ser, y eso lo investigan especialmente en literatura, un poquito menos en historia, aunque los historiadores deberíamos más, la famosa época del Olimpo, ¿verdad? Porque está el Olimpo literario, pero es que el Olimpo literario también está conectado con el Olimpo político, que se nos olvida a veces, que tiene que ver con González Víquez, con Ascensión Esquivel, con toda esta élite de esa época. Resulta que González Víquez era historiador, pero además era escritor de ficción, y él escribió muy tempranamente, creo que él es el segundo autor que empieza a escribir ya algo sobre la guerra filibustera. Em, el otro fue Ricardo, em, guardia, Ricardo, sí, perdón, no se escucha mal, Ricardo Fernández Guardia. Fernández Guardia. Él también escribe muy temprano, estamos hablando de 1906, 1908, en esa época. Bueno, resulta que uno de los trabajos, tal vez en mi opinión, el trabajo magistral de la literatura costarricense, precisamente aborda el tema de la guerra filibustera. Es además tal vez el primer trabajo de ciencia ficción de la literatura costarricense, que es La caída del águila de Carlos Gallini. Y él escribe esto, si no me equivoco, en el 20 o el 21, y tiene que ver justamente con la presión estadounidense en la zona del Caribe. Y resulta que en esta ciencia ficción es un universo paralelo
en el cual el Caribe ya está controlado por Estados Unidos y resulta que las fuerzas de las élites costarricenses y centroamericanas se unen para derrotar al imperio estadounidense. Y resulta que el líder no es otro que Mora, descendiente directo de Juanito Mora. Y el día en que los costarricenses, los centroamericanos derrotan al ejército estadounidense es el 1 de mayo. Es decir, esto se sigue manejando. Creo que en los 1920s, también en 1925, si no me equivoco, hay un articulito en un periódico que habla de la escuela Juan Rudín visitando el Monumento Nacional el 1 de mayo. Pero de nuevo, esto ya no es el gobierno patrocinando la celebración, sino que es una escuela que todavía recuerda y le da importancia al 1 de mayo. No me sorprende para nada lo que, no sé si fue Carolina que lo dijo, la conexión entre González Víquez o fue Adrián. Adrián ¿Verdad? y también la otra persona, Carolina creo que lo mencionó, alguien más. Entre González Víquez Daniel González ajá, y la y instalación de Adrián. la estatua. Tiene absoluta lógica que González Víquez lo haya tratado de hacer. Así como El Bernardo primero de Soto puso mayo la estatua de Santa de María. el 1 de mayo de 1929, dice Adrián. Ujú, correcto. Don Creo que esa Armando sería la última. también, ¿Mm? don Armando Vargas Araya te dice que congratulaciones por tan clara presentación. Si Gracias. persiste la falta de unanimidad sobre el día para celebrar la independencia nacional, ¿acaso no sería oportuno abrir un debate sobre el 1 de mayo como Día de la Patria, como Día de la Patria, soberanía, independencia, autonomía? Y Bellísimo. Me apunto. aquí otra persona que dice Academia Morista, comentario de Elizabeth Fonseca. Resulta muy interesante observar cierto paralelismo entre la construcción de los héroes y la definición de los feriados y cómo interfiere la política. Estos son los comentarios que encontramos aquí. Entonces ves esa conexión. Bueno, aquí Matilde Cerdas, Matilde Amalia Cerdas, excelente su trabajo. Yo pienso que debemos recuperar la celebración del 1 de mayo, una explicación muy clara de cómo se fue perdiendo esta celebración. La gran tragedia es que ya ni siquiera el 1 de mayo como conmemoración del Día de los Trabajadores es rescatada, es solamente por sectores muy pequeños. La mayoría de la gente lo vive como un feriado para escaparse, para descansar, y muy pocos hacen la conexión con todos los trabajadores que perdieron su vida, como los mártires de Chicago, y que nos legaron lo que hoy nos parece normal, tener, bueno, ya las 8 horas no van a ser normales, pero tener vacaciones pagadas, luego, gracias a Luis Alberto Monge, aguinaldo y un conjunto de derechos. Y para muchos eso es algo normal que no saben ni de dónde salió ni les importa. Y esa es la gran tarea del historiador, ¿verdad? Esa es la gran tarea de que en la historia todo puede cambiar y es muy importante tener esa conciencia de dónde salieron las cosas que hoy tenemos para poder enriquecerlas y mantenerlas. Marcos, una última Adelante. participación que quisiera decir. Ha sido muy linda su charla, de verdad. Muchas gracias. Ana María, es importantísimo porque hay un concepto que mencioné antes y tiene que ver con los valores y las emociones. Ajá. Y, y resulta que estos feriados precisamente están basados en eso, en la conexión que hacemos con los valores y las emociones de la guerra filibustera o
en el caso de los mártires de Chicago, con los derechos de los trabajadores, derechos que están en peligro serio. Ya, ¿cuántos años llevamos de diferentes gobiernos hablando de la reducción o eliminación de las pensiones, que es un derecho del pueblo? El gobierno es un administrador de esas pensiones y nada más. Esas pensiones nunca debieron tocarse para ningún otro objetivo. Y lo mismo otras cuestiones que han sido tan beneficiosas para los costarricenses, como la Caja Costarricense del Seguro Social, como las 8 horas, como estos son beneficios que los trabajadores han ganado con luchas muy, muy fuertes y muy, muy serias por años, por décadas y tal vez hasta siglos. Y es una pena que se tome solamente como un feriado. Y lo mismo quiero hablar también del 1 de mayo en relación con la derrota de William Walker, porque hay un elemento muy importante de la entidad nacional costarricense que es el respeto a sí mismo. Y esto tiene que ver con la soberanía nacional, de que los costarricenses, a final de cuentas, siempre han podido establecer la forma en la que quieren vivir sin demasiada interferencia internacional. Y cuando hay interferencia internacional, siempre tratamos de ver cómo de alguna forma salimos adelante y seguir siendo nosotros. Y siento que desgraciadamente hay grupos que están interesados en eliminar toda esa independencia, esa soberanía y ese patriotismo que tanto nos ha costado y que es tan valioso. Bueno, de mi parte, Marco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la Biblioteca Nacional, a Manuel Solano, a Daniel Bonilla, a todos los que hicieron posible esta transmisión y a ustedes que tuvieron la paciencia de escucharnos y de reproducir estas charlas y y ojalá que sean muchos los que en el futuro puedan oír mediante el Facebook de la Biblioteca Nacional y su sección de videos, lo mismo de la Academia Morista y en YouTube, que ahora se suben todas las charlas a YouTube, podamos seguir llegando a muchas personas. Muchas gracias, Marco. Gracias a vos, Ana María, Y, a la y Academia buenas Morista, tardes. a Manuel, Laura